Golosos, acá Gauchita, su ángel de las respuestas y de la paja. Vengo a resolver una incógnita que toda mi comunidad tiene y que no paran de preguntármela a raíz de mis últimos estrenos en YouTube, que no entienden nada. ¿Por qué hay gente que le gusta cosa fea? ¿Por qué hay gente que le da placer la cosa fea? El displacer, el miedo, la humillación, la tristeza, el dolor. ¿Por qué? Porque hay gente que asocia todas esas cosas feas, esas emociones feas con algo rico hasta convertirlo en un gustito culposo para esas cosas. ¿Cómo puede ser? ¿Qué onda esos golosos? Acá FX, tu gauchita argentina, y volvió la gauchita nerd que lo sobreanaliza todo. Oh sí, acá con compu en mano tengo mis anotaciones sobre un tema muy particular que honestamente me lo pregunté muchísimo e intenté descifrarlo y armarlo y construirlo y analizarlo por mi propia curiosidad, pero también porque muchos de mis golosos, a raíz de mis otros estrenos en los que hablo, por ejemplo, del fetiche cuco, de la humillación y esas cosas, como que no le encuentran el sentido, la lógica de por qué algo que no debería gustar termina gustando y hasta convertirse en un placer. Así que bueno, esta es una pregunta que me la vienen haciendo, que la vengo estirando porque honestamente no sabía cómo contestarla, pero en esta semana menstrual me dediqué ahí a armar toda esta idea y a investigar profundamente para poder darle su satisfacción. Así que vamos a adentrarnos en las mentes cochambrosas de mis golosos y analizarlo todo. Bueno, mis golosos, en primer lugar, la primera respuesta que encontré con respecto a por qué para algunos golosos o personas en general lo doloroso o displacentero es tan placentero es justamente porque nuestro cerebro capta en el mismo área, en el mismo lugar, los estímulos placenteros y dolorosos. ¿Cómo así? ¿Así de bicho vas a hacer? No, yo te lo explico, te lo voy a desglosar un poco mejor. Resulta que el cerebro, pum, capta el estímulo, ¿no? La emoción. Por ejemplo, susto, asustarte o una situación X, clave, lo que sea. Nosotros la elaboramos, hacemos un proceso mental con respecto a esa situación y ahí le evaluamos si fue una situación placentera o displacentera. Para muchas personas las situaciones displacenteras, es decir, un momento, por ejemplo, un accidente, un momento trágico, un susto, ver películas de terror, pasar por un mal momento en general, se termina convirtiendo en algo placentero después debido a la cantidad de endorfinas y sustancias químicos, ahí pum, 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 que se empiezan a segregar, ¿no? Entonces, una vez que nosotros elaboramos la cuestión y la metemos en el cajón de esto estuvo rico o esto fue una puta mierda, ahí es que empieza el kit de la cuestión. Y acá mis golosos me van a permitir que yo use mi machete y mis anotaciones acá anotadas, para la redundancia, porque pues son las 2 de la mañana y yo neurocientífica y psicóloga no soy, solo soy una nerd amateur con muchísima curiosidad y con ganas de descubrirlo todo en este mundo. Así que volviendo al tema de las áreas del cerebro que se activan con los estímulos fuertes, están por ejemplo la amígdala, el núcleo de accumbens y la ínsula. Estas tres áreas, repito, se activan con los estímulos intensos. Puede ser la ira, puede ser la tristeza, pueden ser los celos, puede ser el placer, puede ser el miedo. Estas tres áreas que mencioné, amígdala, el núcleo de accumbens y la ínsula, son las encargadas de procesar estos estímulos, vamos a llamarlo estímulos. Y una vez que los absorben y los procesan, digamos que los clasifican, los encajonan. Esto estuvo rico, esto fue una puta mierda, esto estuvo bueno, esto la verdad que me dejó mal.
Y así es que tras ese proceso, esas emociones, esos estímulos, empiezan a cobrar un sentido para nosotros y ahí empiezan las asociaciones. Entonces, a partir de cómo nosotros procesamos y a qué asociamos ese estímulo primigenio, esa emoción fuerte que nos despertó por primera vez esa emoción en cuestión, como por ejemplo miedo, ira, tristeza, humillación o inclusive placer, es que lo vamos a terminar integrando a nuestro comportamiento, a nuestra vida. Y si, por ejemplo, una emoción negativa como lo es la humillación o el dolor, lo asociamos como algo placentero, se puede convertir claramente en un fetiche y ser una fuente de placer. Y tengo un ejemplo muy personal para ejemplificar esto. Resulta que yo tenía un amor que era muy fan del terror y que cada vez que la situación en la película se ponía picante, cuando uno está así y temblando y que querés salir corriendo y decís no apaga, ya fue, ¿qué hacemos viendo esto? El tipo se ponía a mil estaba. Y es que justamente todo ese cóctel de adrenalina, de locura que segregaba su cerebro, lo súper estimulaba y lo ponía eufórico y después estaba on fire. Y también a esta misma persona yo lo he asustado y en lugar de ponerse mal y salir corriendo y ponerse a llorar, como haría yo, por ejemplo, el tipo se puso hard. Así que ahí tenemos un buen ejemplo de lo que es, ¿no?, una asociación ante un estímulo horrendo, de susto, de miedo, de terror, de desesperación. Él responde con placer. Y después también está claramente la práctica BDSM, ¿no? Que justamente como el cerebro procesa dolor y placer con el mismo área, hay personas que, por ejemplo, lo que es el castigo físico, lo que son las mordidas, lo que es, digamos, el trato rudo, lo asocian con placer. Es así, la explicación sencillamente es que en el mismo área del cerebro se procesa lo rico y lo no tan rico. En segundo lugar tenemos a la teoría de transferencia de excitación. ¿Cómo así? Bueno, como ya les conté anteriormente, procesamos lo placentero y lo doloroso en la misma región del cerebro y nosotros elaboramos un procesamiento de ese estímulo y lo convertimos en una información, en algo sobre nosotros mismos. Ese proceso es algo bastante inconsciente y eso se debe a que nuestro cerebro constantemente nos cuida. El cerebro quiere que vos seas feliz, que vos estés bien, entonces siempre va a huir de ese dolor. Como por ejemplo las historias que te inventás para justificar por qué no te contesta el mensaje, por qué no está con vos o cosas así. Bueno, ese es tu cerebro activamente queriéndote salvar para que vos no te quieras desvivir, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué pasa? Vos, esto es todo muy inconsciente, no es que vos elegís que esto te guste o que esto no te guste. Esto es bastante inconsciente. Y el cerebro es tan sabio en esta contienda interminable para que vivamos y estemos vivos y progresemos como especie, que dice, ¿sabes qué? Esta cosa fea que te acaba de pasar, este mal momento, esta humillación, este golpe, este shock, este accidente, este boom que te acaba de pasar, lo vamos a trastocar un poquito para que sea algo placentero. Total, en el mismo área se procesan las cosas. Y un ejemplo que te puedo dar, por ejemplo, es el placer por el fetiche cuckold o ser cornudo con gusto, ¿no? La emoción primigenia, que fue la humillación, el sentimiento de no ser suficiente, la comparación, esos fueron los estímulos negativos, choqueantes. Y el cerebro, justamente para sobrevivir y hacer que la vida sea amena, lo transformó en algo placentero, ¿no? Como en un fetiche, en un kink, en algo que controladamente, como expliqué en aquel video, vos lo podés disfrutar. O por ejemplo también
el tema de los pitos cortos, ¿no? Del hombre que tiene su miembro pequeñito, él no vive el placer como todas las demás personas, sino que hace justamente de su debilidad su fortaleza. ¿Por qué? Porque probablemente tuvo una experiencia primigenia en la cual se dio cuenta de que su tamaño era bastante inferior en comparación al de sus congéneres masculinos, o probablemente también haya tenido una primera experiencia sexual ahí un poco vergonzosa, insatisfactoria o lo que sea. Entonces ese dolor, ese bajón, esa tristeza, ese mal trago, de repente, pum, le dio vuelta a la tortilla y lo convirtió en su placer, en su arma más fuerte. Y esto justamente, insisto, es algo súper inconsciente, no es que uno se lo pone a imaginar, a inventarse cosas, no. Es súper inconsciente y ese es nuestro cerebrito en acción queriendo que progresemos como especie y no nos funemos a nosotros mismos por el displacer que podemos llegar a sentir en muchas oportunidades con la gran mayoría de estímulos en este mundo salvaje. La tercera explicación que encontré con respecto a cómo el dolor se puede convertir en placer tiene que ver directamente con la química cerebral. Y es que ante un estrés emocional intenso o una situación, digamos, de impacto choqueante, nuestro cerebro segrega sustancias y estas son las endorfinas y la famosa dopamina. Las endorfinas reducen el dolor y generan placer. Sin embargo, la dopamina refuerza conductas placenteras y genera adicción. Y no es secreto para nadie que, hay muchas sustancias, sea alcohol, sea, por ejemplo, drogas de todo tipo, sintéticas, naturales, la que busques, o inclusive el sexo, generan la liberación de mucha dopamina. Entonces las personas adictas, al darse cuenta de que con ciertas conductas pueden obtener más de esa dopamina, se vuelven adictos porque, obvio, es placer puro, es un punch de energía, de químicos corriendo por tu cuerpo, haciéndote sentir pero súper riquísimo y espectacular. Así que justamente esta búsqueda del placer genera a veces una adicción, pero bueno, no nos vayamos por las ramas. Y podemos poner el ejemplo de una sesión BDSM. A ver, uno no se mete de loco ahí a ver qué me va a pasar si yo, que no me gusta que me peguen, voy y dejo que me peguen. Por supuesto que para mí va a ser algo horrible, pero al que le gusta, al que ya hizo ese proceso cerebral, ese camino cognitivo de que el dolor es algo placentero, cuando esté experimentando desde dolor físico hasta humillación, degradación, miedo, pero en dosis controladas, porque de eso se trata la práctica del BDSM, de que sea un entorno seguro, van a liberarse estos químicos, justamente las endorfinas primero, para poder disfrutar de ese dolor, para que, digamos, no duela, o que si duela, ahí automáticamente se convierta en algo placentero, y la dopamina que viene de, digamos, la recompensa, ¿no? De haber obtenido eso que se quería tanto. Que por eso es que las sesiones de BDSM son más bien algo psicológico, que sí, obvio, está toda la cuestión del castigo físico, pero no es lo central precisamente, sino que lo central es la compenetración psicológica, según mi análisis y según mi criterio. Obvio que va a haber personas que por ahí están más por una cosa que por la otra, pero en líneas generales es más una compenetración psicológica y algo controlado en la cual se obtiene este placer, ¿no? En dosis medidas que no se salen del control y que se pueden disfrutar, que no son un verdadero castigo o un martirio, ¿no? Y debido a la calidad adictiva de la dopamina, el placer de las endorfinas, cuanto más se repitan estas conductas, más asociadas al placer van a estar. La cuarta explicación que estuve investigando y que me costó bastante armar, pero que me parece que es la más empoderante y por lo tanto mi favorita, porque nos da un poder de decisión más que simplemente una asociación de nuestro cerebro para la supervivencia, es la psicología del control y la catarsis. Y se trata de que ante el estímulo negativo, el estrés emocional, la experiencia fea,
uno busca el empoderamiento a través de esa emoción negativa. Y podemos poner como por ejemplo el tema de la humillación. Una persona que no se ha sentido a gusto con su cuerpo, que le han dicho, por ejemplo, en la infancia o en la adolescencia cosas feas sobre su cuerpo y creció teniendo ideas negativas sobre cómo se ve y su aspecto, puede ser que en el futuro desarrolle un fetiche de placer ante la degradación, ¿no? Y que eso que siempre fue su martirio se convierta de repente en su objeto de placer, ¿no? En su kink, en su fuerte. Como puede ser también el ejemplo que les di anteriormente de los pitocortos, ¿no? Ante una insatisfacción o experiencias negativas, comentarios que se pudieron haber hecho sobre su miembro o inclusive su autopercepción y comparación con otros miembros, puede ser que justamente se asocia a un poder personal que uno tiene que dice, sí, ¿sabes qué? Soy pito corto a mucha honra y me da placer, así que vamos a usar esto que tengo, que es una herramienta de placer, para sentirlo. Así que esto es lo que soy, esto es lo que tengo para ofrecer y me gusta. Si te querés reír, pues reíte y nos reímos juntos porque para eso está. Después también existe mucha gente masoquista emocional y me van a decir, ¿cómo así? Bueno, hay gente a la que le gusta la situación de víctima, la situación de sentirse mal, de que le quiten su poder personal, de que, por ejemplo, lo celen, lo controlen, le hagan desplantes, le hagan, digamos, situaciones feas que uno al toque detectaría red flag, mínimo te doy una advertencia y si sos más vivo te das cuenta que de ahí tenés que salir corriendo. Bueno, hay gente a la que le gusta, a la que realmente le gusta, que por ahí su estímulo primigenio fue, no sé, en la casa, los padres manipuladores, retorcidos, le decían cosas o le hacían hacer cosas que no quería, chantaje emocional para obtener ciertos permisos, ciertos beneficios y bueno, estas conductas se llevan a la adultez, por ejemplo, con la pareja y sentís verdadero placer y verdadera liberación en que se repita este tipo de conductas, ¿no? Es como que convertís el sufrimiento en algo placentero. Y una vez más, insisto, miren qué bicho que es nuestro cerebro, que no nos dice la verdad de las cosas. Él solo quiere que vos estés vivo. Y así vos estés inmerso en un pozo lleno de caca, te lo va a romantizar y te lo va a disfrazar para que vos no te quieras desvivir y continúes con tu existencia. Y por último, por supuesto, está el entramado psicológico, la asociación de experiencias tempranas con esos estímulos. Y acá es donde nacen la mayoría de los fetiches más extraños. Y con extraños no me refiero a que estén bien o que están mal, sino que, bueno, justamente fetiche es la desviación del placer hacia algo que no precisamente es una zona erógena o algo placentero, ¿no? Y un ejemplo muy claro de esto puede ser una persona que en su infancia la hayan castigado muy severamente, muy duramente, y que después de ese castigo el padre dijo, ay no, me fui al re carajo, y que lo agarre y le dé un abrazo y le pida perdón y lo mime, ¿no? Ahí es cuando el cerebro como que empieza a asociar que, mira, me castigaron, pero después me recompensaron, ¿no? Y ahí empezás a hacer como una especie de tu cerebro, Tu cerebro, empieza a ser como un juego maquiavélico de castigo y recompensa, ¿no? De querer llamar la atención, por ejemplo, negativamente para obtener atención, así sea para que te reten o sea para que te premien, ¿no? Y ahí es que se empiezan a reforzar ese tipo de conductas. Y lo que me encanta de, digamos, la interpretación psicológica de estos hechos es que se puede reescribir la propia historia de uno, ¿no? Convertir esa situación, ese estímulo negativo, esa humillación, ese dolor, ese miedo, esa tristeza, ese abuso o lo que sea, en algo placentero. Y lo veo a diario, literalmente a diario, en mi trabajo como gauchita, que la gran mayoría de los golosos viene con una necesidad más grande que solo hacerse una paja para tener un orgasmo y liberar sus endorfinas y dopaminas y ya.
No, vienen a hacer un proceso un poco más profundo, a hacer una suerte de sanación. Y si me permiten acá traer a la charlita a mi novio del 1900, el psicólogo Carl Jung, él hablaba del proceso de individuación, que ese es, digamos, la meta, que ese es el sentido de la felicidad, si me permiten decirlo, que es justamente integrar la sombra con el yo. Y la sombra no precisamente es oscuridad, maldad, cosa fea, cosa cochambrosa, pecado, caca, demonio. No, 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 no. La sombra es ni más ni menos que todos los aspectos de uno mismo que no reconoce en uno mismo, ¿no? Cosas que uno rechaza de uno mismo por ejemplo, los juicios de valor que uno tiene, la crianza, la religión, la cultura que uno tiene, o simplemente porque mamá, papá o alguien que queremos mucho nos dijo, no, ¿sabes qué? Eso no te va a llevar a ningún lado, dejate de joder con eso de ser artista, con eso de tocar la guitarrita, ¿a dónde vas a llegar con eso? No, dejate de joder. Y uno, digamos, por obediente, por no querer, por querer encajar, por querer ser querido, aceptado, las rechaza, ¿no? Como que te dejo de lado, no me vas a servir para nada. Y bueno, justamente el proceso de individuación es lo que necesitamos todos hacer para poder integrar esa sombra. Y esto que decía de, por ejemplo, el arte, la guitarra, es algo que puede parecer muy sonso, pero para algunos, como por ejemplo para mí, fue un gran todo. Fue un gran todo porque yo rechazaba esa parte mía sensible, artística, de... Pues yo decía el arte, que el arte, me gusta el arte, sí, pero un hobby, esto no puede ser un estilo de vida. Yo tengo que dedicarme a, no sé, a una ciencia dura, algo más exacto. Y no, no era mi camino. Pero bueno, volviendo a lo que es el tema sexual, la sexualidad está en todo, la tenemos desde que nacemos, aunque no seamos conscientes y por supuesto no la vivamos como los adultos que somos, ¿no? Pero justamente todo lo que es nuestro propio cuerpo, lo que son estas emociones fuertes como la vergüenza, la humillación, el dolor, el miedo y todo eso, pueden haber sido, el primer encuentro con esas emociones pudo haber sido bastante fuerte, bastante traumático. Y yo veo en muchos de mis golosos que cuando me encargan sus pedidos personalizados, lo que buscan inconscientemente sin darse cuenta es ayudarse a ellos mismos a integrar esas sensaciones de vergüenza, de humillación, de dolor, de displacer, de tristeza, de miedo. Es como que buscan, digamos, reírse en la cara de todo ello y decir, mira cómo te doy vuelta la tortilla, que ahora lo gozo, que ahora me lo disfruto. Entonces todas esas memorias de dolor se terminan convirtiendo en una fuente de placer que muy elaboradamente con nuestro cerebro se pueden lograr. Es decir, como yo les decía anteriormente, hay muchos de nuestros procesos cerebrales en los que no tenemos una incidencia directa, como que nosotros no elegimos si esto me gusta o no me gusta. Muchas veces es el cerebro el que directamente encajona lo rico y lo no tan rico. Pero nosotros a medida que nos animamos a procesar esas cosas, dependiendo ¿no? de la intensidad del estímulo en cuestión, hay veces en las que es mucho más fácil entender esto sí que estuvo bien, esto no estuvo bien, pero hay cosas que de repente nos marcan tanto que necesitamos resignificarlo activamente, que nosotros necesitamos, digamos, con urgencia, o bueno, no con urgencia, pero sí necesitamos para mejorar nuestra calidad de vida y nuestro bienestar y tener una vida más plena y gozosa, darle un sentido, ¿no? Que eso ya deje de doler, que esa situación horrible deje de estar ahí, digamos, picoteándonos la cabeza y haciéndonos sentir pequeños, insuficientes, chiquitos, mal, tristes, bajoneados, condicionados de nuestro valor, para que de repente se convierta en una fortaleza o en algo que ya no duele y no va a doler. Así que vamos a hacer un pequeño repasito de los 5 puntos que esta gauchita nerd analizó por ustedes para explicarles cómo es que algo doloroso o displacentero para algunos se convierte en algo placentero. Y esos 5 puntos son, en primer lugar, que el dolor y el placer se procesan en la misma zona cerebral, como les expliqué.
Segundo punto, las emociones fuertes pueden confundirse y redirigirse. Esto era la teoría de la transferencia de excitación. El punto número 3 es la química cerebral, que el cerebro libera endorfinas y dopaminas para compensar el malestar y muchas veces esa segregación de sustancias genera una adicción si la persona tiene, comportamientos, no tiene una regulación conductual, por así decirlo, ¿no? Cuando la persona no tiene un límite, obvio, no está mal querer sentir placer, por ejemplo, hacerte una pajita para sentirte más contento. El problema es cuando ya abusás de ese recurso porque todo el tiempo querés estar dopado. O, por ejemplo, la gente que se enamora todo el tiempo. Hay gente que está enamorado. En un año le conociste 12 enamoramientos, ¿entendés? Uno por mes, que le duran lo que un pedo en un canasto. ¿Y eso por qué? Porque, son adictos a las sensaciones, a la dopamina, a todos los químicos, al cóctel cerebral que se les arma en la cabecita. Y a la primera que hay un pequeño displacer, salen de esa relación para meterse otra vez a enamorarse de otra persona y así seguir propagando su adicción, ¿no? Que en este caso es, una desregulación de su conducta, un problema de conducta. No nos vamos a meter a desarrollar esas cositas en este video porque se va a hacer larguísimo. Después, el cuarto punto es el de mis favoritos, el de convertir la humillación o el miedo en placer, que da una sensación de control, ¿no? Como empoderamiento ante esta situación que me causa dolor. Y el último punto que presentamos fue que las experiencias tempranas pueden generar asociaciones eróticas con emociones negativas. Así que mis golosos, esto fue todo lo que su gauchita nerd pudo recapitular para ustedes. Mucho de todo esto es experiencia personal y también charlas con muchos de mis golosos, sobre todo los que tienen fetiches un poco más fuertes, un poco más intensos. Y también fue, mi amado Carl Jung, que lo amo, que en paz descanse, o si está entre nosotros encarnado en otra persona, que siempre me ilumina y me ayuda tanto con mi proceso de individuación también, y que esperaría que toda esta info que yo les aporto sobre él los ayude a ustedes también. Así que golosos, esto fue todo. Dejen sus comentarios, díganme ustedes qué piensan de todo esto, cuál les hace más sentido. A mí sinceramente me hizo sentido todo, pero me gusta mucho la parte en la cual, si bien hay mucho proceso inconsciente, en la parte en que nosotros le podemos poner un poder y una intención para, por ejemplo, resignificar muchas de las cosas feas que nos suceden y de repente convertirlas en un placer culposo, como quien dice, ¿no? Así que los leo, les contesto a todos, me encantaría que se arme debate y por supuesto también déjenme acá qué otras cositas les gustaría que su gauchita nerd y golosa les cuente y les explique, porque mi proceso de individuación es ser una chica nerd que también tiene su lado calentón y se fusiona sin vergüenza y sin miedo al éxito, y así nació Gauchita. Muchos besitos.